El invierno había llegado con fuerza aquel año, y las nevadas en los pueblos montañosos de Japón habían sido especialmente intensas. Yo, Ayaka, era una estudiante de antropología de Tokio, obsesionada con los mitos y leyendas rurales. Había dedicado meses a investigar relatos de antiguas maldiciones, espíritus vengativos y rituales olvidados. Mi último proyecto me llevó a un pequeño pueblo llamado Kamikura, enclavado en lo profundo de los Alpes japoneses, un lugar que parecía suspendido en el tiempo. La razón de mi viaje era el santuario de los espíritus errantes, una estructura abandonada que, según los lugareños, había sido erigida hace siglos para apaciguar a las almas de los viajeros que morían atrapados en tormentas de nieve. Los rumores decían que quienes pasaban cerca del santuario en ciertas noches podían oír voces, lamentos y, en ocasiones, sentir un roce helado en la piel, como si los espíritus trataran de aferrarse a los vivos. Al llegar al pueblo, la atmósfera era sofocante a pesar del frío. Las casas tradicionales de madera parecían encogidas bajo el peso de la nieve, y los habitantes evitaban mirarme directamente. La posada donde me alojé era modesta, regentada por una anciana llamada Haruko, quien me miró con inquietud cuando mencioné mis intenciones. Ese santuario no es lugar para los vivos, niña. Las almas que habitan allí no descansan, me advirtió mientras servía té caliente. ¿Por qué no descansan? ¿Qué les ocurrió? Pregunté intentando ocultar mi emoción. Se dice que los espíritus fueron traicionados. No murieron por la nieve. Los propios aldeanos los dejaron a su suerte. Ellos buscan justicia o algo peor. La conversación no me disuadió, sino que avivó mi curiosidad. Esa noche, mientras me acurrucaba bajo el futón en mi habitación fría, revisé mis notas. El santuario estaba situado en lo alto de una colina cercana, un lugar donde las tormentas parecían nunca cesar. Según las leyendas, los viajeros que se refugiaban allí encontraban consuelo solo para enfrentarse a un destino más aterrador al amanecer. Sus cuerpos aparecían congelados, con expresiones de puro terror grabadas en sus rostros. Los lugareños afirmaban que el santuario estaba maldito, pero ninguno sabía exactamente por qué. Una de las pocas pistas que encontré en mis investigaciones era una antigua canción que los niños solían cantar, cuya letra hablaba de una dama blanca que rondaba el lugar. Decidí averiguar más al respecto, pero Haruko me miró con un temor palpable cuando se lo mencioné. No invoques a la dama blanca. Si la ves, es porque ya estás perdida, murmuró cerrando la conversación. La mañana siguiente, armada con una cámara, una libreta y un grabador de audio, emprendí el camino hacia el santuario. La nieve crujía bajo mis botas y el viento helado cortaba mi rostro, pero la emoción me mantenía en marcha. Tras una hora de ascenso llegué a la colina. Allí estaba el santuario, una estructura de madera ennegrecida por el tiempo, con un tejado inclinado que parecía haber soportado siglos de tormentas. La entrada estaba flanqueada por dos estatuas de kitsune, cubiertas de musgo y hielo. Se decía que estos zorros de piedra eran guardianes del santuario, pero sus ojos vacíos me causaron una extraña incomodidad, como si me observaran. Entré con cuidado. El suelo crujía bajo mis pasos. El interior era pequeño, apenas una sala principal con un altar cubierto de polvo y telas rasgadas. Sobre el altar había una campana de bronce y una ofrenda de arroz mohoso. En las paredes colgaban antiguos amuletos de papel con inscripciones descoloridas. El aire dentro era más frío que afuera, y un extraño olor metálico impregnaba el ambiente.
Encendí mi grabadora. Estoy dentro del santuario de los espíritus errantes. El lugar parece intacto, aunque deteriorado por el paso del tiempo. Las inscripciones en los amuletos son difíciles de leer. Intentaré traducir algo más tarde. De repente sentí un golpe sordo detrás de mí. Giré en seco, pero no había nada. Quizá el viento, pensé. Pero entonces noté que la campana del altar estaba ligeramente inclinada, como si alguien la hubiera tocado. Decidí no darle importancia y seguí explorando. Tras el altar encontré una pequeña trampilla cubierta con un lienzo rojo. Lo aparté y descubrí una escalera que descendía hacia la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la curiosidad pudo más. Bajé despacio, encendiendo mi linterna. Lo que encontré fue un pequeño sótano lleno de estanterías con objetos personales. Zapatos, kimonos, muñecas antiguas. Todo parecía haber pertenecido a las víctimas de las tormentas. Mientras examinaba los objetos, sentí que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera observándome. Y entonces lo oí. Un susurro, no, un canto. Una melodía infantil, suave pero inquietante, que parecía venir de todas partes. Mi linterna parpadeó y las sombras en las paredes comenzaron a moverse de forma antinatural. Subí las escaleras apresuradamente, tropezando en mi camino. Pero cuando llegué a la sala principal, todo había cambiado. Los amuletos en las paredes ya no estaban descoloridos. Ahora brillaban con una luz tenue, y sus inscripciones parecían moverse, como si escribieran nuevas palabras frente a mis ojos. Afuera, el viento había cesado por completo, y un silencio abrumador llenaba el espacio. Entonces, la campana del altar sonó. Una vez, luego otra, y otra más. No estaba sola. El sonido de la campana resonaba con un eco extraño, como si el santuario lo amplificara y deformara en algo más profundo y siniestro. Mis manos temblaban mientras apagaba la grabadora y trataba de racionalizar lo que estaba ocurriendo. Tal vez un movimiento del viento o el peso desigual del bronce la habían hecho sonar. Pero cuando di un paso hacia atrás, sentí un escalofrío que me caló hasta los huesos. La campana volvió a sonar, más fuerte esta vez, y con un ritmo desigual, como si alguien la estuviera tocando deliberadamente. Mi linterna, que sostenía con fuerza, parpadeó de nuevo, y en ese instante juraría que vi algo en las paredes. Parecían huellas, largas y finas, como si alguien hubiera arrastrado las manos llenas de ceniza o sangre seca sobre la madera. No estoy sola aquí, me dije en voz baja, intentando calmarme. Me giré hacia la entrada del santuario, pero lo que vi hizo que mi cuerpo se paralizara. Allí, justo al otro lado de las estatuas de Kitsune, se alzaban figuras humanas. 3, no, 5 sombras, de pie, inmóviles, observándome. No podía ver sus rostros con claridad, pero sus cabezas estaban inclinadas y sus siluetas parecían desproporcionadas, con brazos demasiado largos que casi rozaban el suelo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Entonces, una de las figuras alzó lentamente una mano y señaló hacia el altar. Mi linterna parpadeó de nuevo y, por un instante, las sombras desaparecieron. Aproveché ese momento para dar un paso hacia la salida, pero algo me detuvo. No fue físico, sino una sensación aplastante, como si el aire se hubiera vuelto sólido a mi alrededor. Detrás de mí, la campana sonó una vez más, y entonces lo vi. En el altar había algo nuevo, un espejo pequeño, ovalado, con un marco dorado que no había estado allí antes. Me acerqué a él, como si algo me obligara, y al mirarlo, me arrepentí de inmediato. En el reflejo no estaba mi rostro,
sino el de una mujer pálida, con ojos completamente negros y una expresión de agonía. Su cabello, largo y mojado, caía en mechones sobre su rostro, y su boca se movía como si tratara de hablarme. No emitía sonido alguno, pero el movimiento de sus labios era inconfundible. «¡Corre!». Un golpe seco rompió el trance, y el espejo cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. De los fragmentos surgió un vapor oscuro que llenó la sala, envolviéndome en un aire frío y húmedo. Tosí, intentando orientarme, pero mis pasos me llevaron nuevamente hacia la trampilla que había explorado antes. La música infantil regresó, pero esta vez no era un canto lejano. Sonaba cerca, demasiado cerca, como si un coro de niños estuviera a mi lado. Cada nota me hacía temblar, y el dolor de cabeza que comenzó a formarse era insoportable. «¿Quién está aquí?», grité, mi voz resonando en el vacío. El coro se detuvo de golpe, dejando un silencio que era aún peor. Fue entonces cuando lo oí, un murmullo bajo, casi gutural, que pronunciaba palabras en un dialecto antiguo que no entendía. Provenía del sótano. Contra mi mejor juicio, algo me obligó a bajar de nuevo. Al llegar, el sótano había cambiado por completo. Las estanterías estaban vacías y el suelo estaba cubierto de un líquido oscuro y espeso que reflejaba una luz inexistente. En el centro del lugar había un círculo formado por pequeñas figuras de papel, los típicos shikigami, utilizados en rituales sintoístas. Cada figura tenía un rostro pintado con expresiones de dolor o miedo, y en medio del círculo, un pequeño brasero emanaba un humo blanco que se elevaba de forma antinatural hacia el techo. Sentí que algo se movía detrás de mí y me giré de golpe, pero no había nada. Sin embargo, el reflejo del líquido en el suelo me mostró algo que no estaba en mi campo de visión. Las figuras sombrías habían vuelto, y esta vez estaban más cerca. «¡Déjenme en paz!», grité, y mi voz salió como un susurro ahogado. Una risa suave, infantil pero retorcida, resonó en la habitación. Alguien o algo susurró junto a mi oído. «No debiste venir». Los shikigami comenzaron a moverse, levantándose lentamente del suelo, sus rostros pintados girándose hacia mí. Sus cuerpos de papel emitían un sonido crujiente mientras avanzaban, rodeándome. Intenté retroceder, pero choqué contra algo sólido. Al girarme, me encontré cara a cara con la mujer del espejo, ahora completamente materializada frente a mí. «¡Ayúdame!», murmuró, su voz rasgada y llena de desesperación. Sus manos heladas se posaron en mis brazos, y el dolor que sentí fue insoportable, como si miles de agujas perforaran mi piel. La mujer señaló hacia el brasero en el centro del círculo. Con un esfuerzo sobrehumano, logré zafarme de su agarre y corrí hacia él, instintivamente sabiendo que ese era el epicentro de todo. Sin pensarlo 2 veces, volqué el brasero apagando las llamas. El humo que se elevaba se dispersó rápidamente, y con él, las figuras de los shikigami comenzaron a caer, inertes, al suelo. El líquido oscuro desapareció, y el sótano recuperó su forma original. Pero algo no estaba bien. La mujer del espejo seguía allí, mirándome con una mezcla de tristeza y furia. «Nunca te dejarán ir», dijo, antes de desvanecerse en una nube de vapor. Subí las escaleras tambaleándome, mi cuerpo agotado. Al salir del santuario, la tormenta había cesado, y las primeras luces del amanecer teñían la nieve de un naranja suave. Pero algo en el aire me decía que no estaba realmente a salvo. Las estatuas de Kitsune, que antes parecían indiferentes, ahora tenían las cabezas giradas hacia mí,
como si me estuvieran observando. Bajé la colina tan rápido como pude, dejando atrás el santuario y sus secretos oscuros. Pero el eco de la campana seguía resonando en mi mente, y el frío en mis brazos, donde la mujer me había tocado, nunca desapareció del todo. Sabía que el santuario me había marcado de alguna manera, que los espíritus que lo habitaban no me dejarían olvidar. El pueblo me recibió con el mismo silencio incómodo, y Haruko me miró con lástima cuando regresé a la posada. «Has desatado algo que no puedes controlar», murmuró. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido de la campana volvió a sonar, aunque sabía que estaba a kilómetros del santuario. Y en la oscuridad de mi habitación, un reflejo fugaz en el espejo me mostró un rostro que no era el mío. Esa noche, el eco de la campana resonó interminablemente en mi mente, como un recordatorio cruel de mi error. Estaba convencido de que todo había terminado cuando dejé el santuario, pero la sensación de ser observado me siguió hasta la posada. Haruko me evitaba, y los demás habitantes del pueblo ni siquiera levantaban la vista cuando pasaba. La paranoia empezó a instalarse en mí, y cada sombra o movimiento fuera de lugar hacía que mi corazón latiera con fuerza. Me recosté en la cama, pero no pude dormir. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Fue entonces cuando noté algo extraño en el espejo del tocador. Al principio pensé que era una mancha, pero cuando me acerqué, vi claramente un movimiento en su superficie, como si el cristal se ondulara como el agua. El reflejo no mostraba mi habitación, sino el santuario. La nieve caía suavemente, pero el lugar estaba envuelto en una penumbra opresiva, como si el sol nunca pudiera tocarlo. Allí, en el centro de la imagen, estaba la mujer del espejo. Su figura se veía más definida, más real. Sus ojos negros me perforaban, y sus labios se movían de nuevo, pero esta vez podía escucharla claramente. «Has liberado algo que no pertenece a este mundo». Un golpe seco sacudió la habitación, y el espejo explotó en 1000 pedazos. Caí hacia atrás, cubriéndome el rostro mientras los fragmentos caían como lluvia de cristal a mi alrededor. Cuando abrí los ojos, vi algo que hizo que mi sangre se helara. En cada pedazo roto, la mujer seguía allí, observándome desde todas las direcciones. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de un olor a quemado. La temperatura descendió drásticamente, y un viento helado comenzó a arremolinarse dentro, haciendo que las cortinas y los muebles se movieran como si estuvieran vivos. Intenté gritar, pero mi voz no salía. De repente, todo quedó en silencio. Me giré lentamente hacia la puerta, y allí estaba, la mujer del espejo, de pie, completamente materializada en mi habitación. Su rostro era una mezcla de tristeza y furia, y su presencia era abrumadora. «Ellos no me dejarán ir sola», dijo, su voz resonando como un eco profundo. Antes de que pudiera reaccionar, extendió su mano hacia mí. No sentí un contacto físico, pero algo en mi pecho se apretó, como si una fuerza invisible me estuviera robando el aire. Me desplomé al suelo, jadeando, mientras mi visión se oscurecía. Cuando desperté, ya no estaba en la posada. Me encontraba de nuevo en el santuario, pero algo era diferente. La nieve había desaparecido y el cielo estaba cubierto de un rojo enfermizo. Las estatuas de los kitsune estaban destrozadas y el altar estaba rodeado por docenas de shikigami, todos con expresiones grotescas que parecían burlarse de mí. El sonido de la campana resonó de nuevo, pero esta vez, en lugar de un eco vacío,
vino acompañado de un canto gutural que me llenó de terror. Las figuras sombrías aparecieron de nuevo, pero ahora eran más numerosas y más definidas. Sus rostros estaban llenos de cicatrices y marcas, como si hubieran sido torturados durante siglos. «Tú los liberaste», dijo una voz detrás de mí. Era la mujer del espejo, pero algo en ella había cambiado. Ya no parecía un espíritu atormentado. Ahora era una figura imponente, casi majestuosa, con un aire de poder oscuro que me hizo caer de rodillas. Estos espíritus fueron sellados aquí hace generaciones, como castigo por sus pecados. Tú rompiste ese sello, y ahora deben ser contenidos de nuevo. Intenté hablar, pero mis palabras no tenían sentido. Mi mente estaba inundada de imágenes. Monjes antiguos realizando rituales, sacrificios bajo la luna llena, y la campana del santuario siendo bendecida con sangre para mantener a los espíritus atrapados. «Solo hay una forma de sellarlos nuevamente», continuó ella, inclinándose hacia mí. Su rostro estaba tan cerca que podía ver las grietas en su piel, como porcelana rota. «Debes quedarte aquí, como yo lo hice». La comprensión de sus palabras me golpeó como un martillo. No estaba ofreciéndome una elección, estaba dictando mi destino. Intenté retroceder, pero las sombras comenzaron a rodearme. Sus manos heladas sujetando mis brazos y piernas con una fuerza inhumana. «No, no puedo», grité luchando desesperadamente. «Ellos te eligieron», dijo la mujer, antes de desvanecerse en una nube de humo. Las sombras me levantaron y me llevaron hacia el altar. La campana seguía sonando cada vez más rápido, mientras los shikigami comenzaban a girar en círculos alrededor de mí, sus movimientos frenéticos creando un torbellino de viento y oscuridad. Sentí que mi cuerpo se hundía en el suelo, como si la tierra misma me estuviera devorando. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue el cielo rojo desapareciendo, reemplazado por una oscuridad absoluta. Desperté en un lugar que no era ni el santuario ni el mundo que conocía. Estaba en una habitación vacía, con paredes de madera y un único espejo en el centro. Mi reflejo estaba allí, pero no era mío. Era la mujer, sonriendo con tristeza. «Ahora eres parte de esto», susurró, mientras el sonido de la campana resonaba una vez más, marcando el comienzo de mi condena. Desde entonces, estoy atrapado aquí, en un ciclo interminable de vigilancia. Cada vez que alguien se acerca al santuario, intento advertirles, pero no pueden escucharme. Todo lo que puedo hacer es observar, esperando que alguien más cometa el mismo error que yo, liberándome de esta prisión. Aunque sé que eso solo significará que otro tomará mi lugar. El aire fresco de la mañana se mezclaba con el olor a tierra y hierba mojada, mientras un sol tímido comenzaba a asomar sobre el horizonte. El pequeño pueblo de Bran Hill, enclavado entre montañas y valles oscuros, parecía ser un remanso de paz. Rodeado de extensos campos y bosques densos, este lugar era un rincón aislado de la civilización, conocido por su calma, pero también por su historia envuelta en misterios olvidados. Durante generaciones, sus habitantes se habían ganado la vida cultivando la tierra y criando animales. Pero siempre había algo en el aire que no terminaba de encajar, algo que no se mencionaba, pero que todos sabían, como un secreto compartido en susurros, sobre todo cuando caía la noche. Al sur del pueblo, más allá del arroyo y el viejo molino, se encontraba la granja de los Barnett.
Era una granja de aspecto antiguo, una construcción de madera que había visto mejores tiempos, aunque aún mantenía la esencia de ser un hogar. Los Barnett, una familia de 4, se habían mudado allí recientemente, buscando una vida tranquila y apartada de la ciudad. John Barnett, un hombre robusto de mediana edad, había sido siempre un apasionado de la vida rural, y su esposa, Margaret, compartía la misma visión. Tuvieron 2 hijos, Samuel, un niño de 10 años, y Emma, una adolescente de 16 años, que al principio se mostró reacia a dejar la ciudad, pero que pronto se adaptó al ritmo pausado del campo. A la granja Barnett le rodeaba un terreno extenso, ideal para la agricultura. Cultivaron maíz, patatas y algunas hortalizas, mientras que en el establo, las cabras y gallinas proporcionaban la fuente de alimentación diaria. Era una vida simple, pero en el fondo, John sabía que había algo que no se sentía bien en ese lugar. En las primeras semanas, cuando la familia llegó, todo parecía en orden, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Cada noche el crujir de la madera en la casa aumentaba. Al principio pensó que era el simple sonido de la casa asentándose, algo común en las construcciones antiguas, pero con el paso del tiempo, los crujidos se volvieron más pronunciados, más como pasos arrastrándose por el suelo de arriba. Al principio, Margaret se negó a creer en esas historias, pero incluso ella comenzó a notar una sensación de pesadez en el aire, como si algo los estuviera observando. Las luces de la casa parpadeaban sin razón alguna, y las puertas, que siempre dejaban cerradas, se encontraban abiertas al día siguiente. Un día, durante una caminata por el campo, John había encontrado una vieja y desmoronada cerca de la granja, oculta por los árboles. Era una estructura de piedra, pequeña y olvidada por el tiempo, cubierta por hiedra y musgo, y se sentía extrañamente opresiva. No se parecía a nada que John hubiera visto antes. Intrigado, decidió investigar un poco más. Esa misma noche, después de la cena, bajó al cobertizo donde guardaba sus herramientas y se encontró con algo que le hizo dudar de todo lo que conocía sobre el lugar. Un pedazo de madera tallada, cubierta de símbolos extraños y desgastados por el paso de los años. Su forma era inconfundible, como si hubiera sido parte de un objeto ritual. Cuando John volvió a la granja, esa noche fue diferente. La atmósfera se sintió más pesada, como si algo estuviera esperando. A partir de entonces, las noches se hicieron más difíciles de soportar. Emma comenzó a tener pesadillas en las que veía figuras sombrías moviéndose por los campos de la granja. Y Samuel se despertaba en medio de la noche, afirmando haber oído susurros de voces en la oscuridad. El último en percatarse de lo extraño fue Margaret. Ella, siempre pragmática, comenzó a experimentar extraños dolores de cabeza y sueños perturbadores. Se encontraba en el campo, rodeada por los mismos campos de maíz, pero siempre con la sensación de que algo la estaba mirando, algo que nunca debía haber estado allí. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la pequeña cruz que había colgado sobre la puerta principal, un regalo de su abuela, había desaparecido, como si alguien la hubiera arrancado de su sitio sin dejar rastro. Una tarde, mientras John recorría la propiedad, Emma vio algo aún más inquietante. A través de una de las ventanas del granero, alcanzó a ver una figura con una capa negra parada frente a la granja. No podía distinguir quién era, pero su presencia era inconfundible, como si esperara algo. Cuando trató de llamar a su madre para que lo viera, la figura desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Por más que intentaron ignorarlo,
El ambiente en la granja se volvía cada vez más denso. Al caer la noche, se despertaban sobresaltados por ruidos extraños que venían del ático, como si alguien estuviera caminando entre las vigas. La tensión fue creciendo, y los Barnett empezaron a sospechar que algo oscuro se escondía en las entrañas de la granja, algo que había estado esperando en las sombras desde hacía mucho tiempo. Lo que John no sabía era que, en los días previos a su llegada, la granja había sido abandonada por la familia anterior, que había decidido huir, asustada por algo que nunca se atrevieron a explicar. Nadie hablaba mucho del asunto, pero en el pueblo corrían rumores. La granja estaba maldita, un lugar maldito por una historia de brujería antigua que databa de varios siglos atrás. Los Barnett no sabían lo que les esperaba, pero pronto descubrirían que el mal que acechaba la granja no era algo que pudieran escapar. ¿Qué secretos oscuros guarda la granja de los Barnett? ¿Qué maldad dormía en las tierras de Branghill, esperando ser despertada por aquellos que se atrevían a habitarla? La respuesta a esas preguntas estaba por llegar, y nadie en Branghill, ni siquiera los más viejos del lugar, estaban preparados para lo que estaba por suceder. El viento que soplaba en los campos de Branghill parecía tener una fuerza inusitada esa tarde, como si la naturaleza misma estuviera advirtiendo lo que estaba por venir. Al día siguiente, las inquietantes sensaciones se intensificaron. Los Barnett ya no podían ignorar lo que estaba sucediendo en la granja. Los crujidos en el piso superior eran más fuertes y más persistentes, como si alguien caminara por allí a altas horas de la noche, moviéndose sigilosamente, evitando ser descubierto. Esa noche, cuando la familia cenaba en la pequeña cocina, la luz del comedor comenzó a parpadear. Margaret, que hasta entonces había tratado de mantener la calma, dejó escapar un suspiro nervioso, y John, incómodo, intentó cambiar de tema. Sin embargo, fue Samuel quien rompió el silencio con una pregunta que heló el aire. «Papá, ¿quién vive arriba?» John lo miró extrañado. «¿De qué hablas, hijo?» Samuel, con los ojos grandes y una expresión de miedo en su rostro, señaló hacia el techo. «Allí arriba he escuchado pasos, papá. Pasos y voces». John se levantó de inmediato y subió al piso superior. Su mente racional aún luchaba por encontrar una explicación lógica. Pensó que quizá el sonido podría ser causado por el viento o por los viejos cimientos de la casa. Sin embargo, cuando llegó al vestíbulo, escuchó un ruido proveniente del ático, un golpeteo sordo como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Con una linterna en la mano, subió al último nivel. Cuando abrió la puerta del ático, el aire estaba pesado, denso, y el olor a humedad y polvo lo envolvió inmediatamente. Lo que vio allí fue desconcertante. En medio del polvo y las telarañas había un viejo baúl de madera, algo que nunca había notado antes. Era extraño, pues no formaba parte de las pertenencias de los Barnett. El baúl estaba cerrado con un candado oxidado, pero lo que realmente lo perturbó fue el sonido que provenía de su interior. Algo se movía dentro de él. De repente, la luz de la linterna parpadeó violentamente y se apagó. La oscuridad lo envolvió en un instante. En la penumbra, John escuchó un susurro bajo y casi imperceptible, como un murmullo lejano. Estaba seguro de que algo se había movido justo frente a él. Con los nervios tensos, intentó encender la linterna nuevamente, pero el objeto en sus manos comenzó a temblar, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando hacia el baúl. Los murmullos crecieron más intensos, y algo dentro del baúl comenzó a golpear la madera,
como si estuviera a punto de salir. De pronto, la puerta del ático se cerró de golpe. La presión en el aire era insoportable, como si el espacio estuviera siendo comprimido. John dio un paso atrás, buscando la salida, pero algo lo detuvo. Una figura oscura se materializó frente a él, una silueta humana que, aunque etérea, parecía sólida, como si hubiera estado esperando su llegada durante mucho tiempo. La figura no tenía rostro, solo una mancha negra que cubría todo el rostro, y sus ojos brillaban con una intensidad helada. «Sal de aquí», susurró la figura con una voz rasposa, casi inaudible, pero que se impregnó en su mente con tal fuerza que sus piernas temblaron y sintió un sudor frío recorrer su espalda. John, paralizado, no pudo reaccionar a tiempo cuando la figura dio un paso hacia él. La linterna volvió a encenderse de golpe, iluminando el baúl. Al mismo tiempo, la figura desapareció, dejándolo con una sensación de vacío en el aire, como si hubiera sido un sueño, pero tan real que le palpitaba en el pecho. De regreso al comedor, John encontró a Margaret y a los niños en un estado de pánico. Samuel, con los ojos desorbitados, estaba temblando. «Papá, no quiero estar aquí», dijo entre sollozos. «He visto a alguien en el jardín. Estaba mirando por la ventana». John no sabía si lo que Samuel había visto era real o producto de su imaginación, pero algo en su interior le dijo que no debía ignorarlo. Decidió que esa noche dormirían todos en la misma habitación, algo que, hasta ese momento, nunca había sido necesario. Pero la tensión crecía. Cuando la familia se metió en la cama, el silencio de la casa parecía opresivo. Era como si la noche misma estuviera esperando algo, y entonces sucedió. Desde la ventana se escuchó un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. John, ya con la linterna en mano, se levantó rápidamente y miró hacia afuera. La luna brillaba débilmente sobre el campo, pero no había nada en el jardín, solo la quietud, una quietud aterradora. Sin embargo, al regresar a la casa, las puertas que normalmente cerraban con cerrojos estaban abiertas, todas. Era como si alguien hubiera estado dentro, observándolos mientras ellos dormían. Margaret, aterrada, ya no podía soportarlo más. «Debemos irnos», suplicó ella, con los ojos llenos de pánico. Pero cuando John intentó abrir la puerta principal, descubrió que la cerradura se había atorado. Algo en la casa no quería que se fueran. A medida que la tensión aumentaba, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La oscuridad se alargaba, y dentro de la casa se escuchaba un goteo constante, como si alguien estuviera derramando agua desde el piso superior. Fue entonces cuando Emma, la hija mayor, dio un grito desgarrador desde su habitación. John y Margaret corrieron hacia allí, con el corazón golpeando en sus pechos. Lo que encontraron fue aterrador. En el suelo había marcas de algo pesado que había sido arrastrado, como si una sombra o una figura invisible hubiera cruzado por allí. Pero lo más espantoso era la visión de Emma, que estaba rígida como una estatua, mirando hacia la ventana con los ojos desorbitados, completamente blanca. «¿Qué te pasa, hija?», preguntó Margaret, acercándose a ella con cautela. Emma no respondía. Simplemente señalaba hacia la ventana, sus dedos apuntando hacia algo fuera de la vista. Y entonces, Margaret vio. En el borde del campo, donde los árboles comenzaban a desaparecer en la oscuridad, había una figura, un hombre encapuchado, inmóvil, que los observaba fijamente. La figura parecía estar esperando algo que John no comprendía, pero que, en lo más profundo de su ser,
Sabía que era peligroso. Y mientras observaba esa figura, la luna apareció de repente detrás de las nubes, iluminando la silueta de una mujer que se estaba acercando rápidamente. Lo que sucedió a continuación cambió todo. Un grito desgarrador retumbó en las paredes de la casa, y el sonido de algo pesado golpeando el suelo les dejó claro que ya no estaban solos. El grito de Emma resonó en las paredes, llevando consigo un eco que parecía hacer temblar los cimientos de la casa. John y Margaret, paralizados por el miedo, solo podían mirar fijamente a la ventana, donde la figura encapuchada estaba ahora acompañada por una sombra más, una figura femenina que avanzaba rápidamente hacia la casa. El viento comenzó a arremolinarse fuera de la casa, y el sonido de las ramas quebrándose en el jardín se unió al creciente bullicio de la tormenta que parecía desatarse en el horizonte. Con el corazón en la garganta, John hizo un movimiento decidido hacia la ventana. Estaba convencido de que tenían que salir de allí, que la casa ya no les pertenecía, pero la puerta principal seguía sin abrirse. La cerradura no cedía, como si una fuerza invisible estuviera bloqueándola. La tensión en el aire era palpable y John sintió como si una pesadilla se estuviera desarrollando a su alrededor. Una pesadilla de la que no podían despertar. Cuando miró nuevamente hacia la ventana, la figura femenina había desaparecido, pero la figura encapuchada seguía allí, inmóvil, observando la casa. El rostro de ese hombre estaba oculto bajo la capa, pero de alguna manera John pudo sentir su mirada penetrante, como si pudiera verles, como si los estuviera acechando en su propia casa. De repente, la figura comenzó a moverse lentamente hacia la casa. Su caminar era extraño, como si el hombre flotara por encima del suelo sin tocarlo realmente. Cada paso que daba parecía resonar en las paredes, llenando el aire con un zumbido bajo. La angustia de la familia se intensificó cuando el hombre llegó hasta la puerta y con un simple gesto, como si su presencia fuera suficiente, la cerradura de la puerta se desbloqueó. La puerta se abrió con un chirrido estridente, revelando la figura en todo su espeluznante esplendor. La sombra encapuchada se detuvo en el umbral, observando a la familia con una intensidad que parecía desbordar la propia oscuridad de la noche. «¿Quién eres?», gritó John, con la voz quebrada por el miedo, pero intentando mantener su firmeza. La figura no respondió. De repente, Margaret comenzó a sollozar, señalando hacia la puerta. No era el hombre quien los miraba ahora. Era una mujer, de pie justo detrás de él, su rostro delgado y pálido, cubierto con un velo negro que parecía fusionarse con la oscuridad misma. La mujer llevaba un vestido largo y oscuro, desgarrado en los bordes, como si hubiera estado vagando en la tormenta durante mucho tiempo. «No, no, no, por favor», murmuró Margaret, temblando. La mujer se acercó lentamente a ellos. Los pasos de la figura masculina seguían resonando como un tambor, una advertencia de algo mucho más oscuro y siniestro que estaba por desatarse. Los Barnett se hicieron hacia atrás, intentando escapar de la casa, pero algo en el ambiente los mantenía cautivos, como si el aire estuviera pegado a sus cuerpos, impidiéndoles moverse. La mujer levantó su mano y un viento gélido sopló por la habitación, apagando las velas que iluminaban la casa, dejando todo sumido en una oscuridad espesa. De repente, John sintió una presión en su pecho, como si algo invisible lo estuviera ahogando. Sus ojos se entrecerraron mientras intentaba respirar con dificultad, pero la sensación de ser observado se intensificó, hasta el punto en que se sintió como si su alma misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. «¿Qué quieren de nosotros?»,
gritó John, desesperado. La mujer no habló. En cambio, la figura masculina, que había estado en silencio hasta ese momento, levantó la mano hacia el techo. El sonido de la tormenta afuera aumentó, y una oleada de viento golpeó con fuerza las paredes de la casa, haciendo que los vidrios se rompieran. La oscuridad se volvió más densa, como si la propia casa estuviera siendo absorbida por algo más grande, algo que había estado esperando mucho tiempo. En ese instante, el tiempo parecía detenerse. Los Barnett se quedaron inmóviles, mirando cómo la figura masculina levantaba la capa, revelando finalmente su rostro. Lo que vio John lo hizo estremecerse hasta lo más profundo de su ser. El hombre no tenía rostro, solo una piel arrugada y hueca, como una máscara descompuesta, con unos ojos vacíos que parecían devorar su alma. El hombre levantó los brazos hacia el techo, y de repente, las paredes de la casa comenzaron a crujir como si estuvieran a punto de colapsar. Margaret, incapaz de soportarlo más, se desmayó en el suelo. Samuel, aterrorizado, se aferró a su madre. Emma, con el rostro pálido y los ojos en blanco, comenzó a murmurar en un idioma desconocido, como si algo la estuviera poseyendo. La figura femenina levantó su mano hacia el cielo, y con un grito de desesperación, el aire de la casa se rompió. El sonido fue ensordecedor, como si el mismo mundo hubiera explotado. Entonces, una ola de oscuridad envolvió la casa, cubriéndolo todo en una niebla densa que parecía consumirlos lentamente. Cuando la niebla se disipó, la casa estaba vacía. No había rastro de los Barnett, solo la presencia de una casa desolada y abandonada. El hombre y la mujer se desvanecieron en la oscuridad, dejando tras de sí solo un eco sordo, una advertencia en el viento. Y en el suelo, sobre el umbral de la puerta, apareció un pequeño trozo de papel enrollado. Dentro de él, un mensaje escrito con una caligrafía espantosa. Lo que se ha llevado la casa nunca regresa. Siempre pensé que mi tío Salvador tenía el corazón más valiente de toda la familia. Era un hombre de pocas palabras, curtido por años de pesca en las aguas más traicioneras del Atlántico. Su barco, el último suspiro, no era más grande que un autobús escolar, pero estaba construido para resistir las olas más feroces y las tormentas más implacables. Salvador decía que conocía cada rincón del océano como la palma de su mano, que podía leer el agua como un libro abierto. Sin embargo, nunca hablaba de una zona en particular, un tramo olvidado entre los mapas, al que solo se refería como el silencio. Fue en el verano de mi último año en la universidad cuando me ofreció unirme a él en una de sus salidas nocturnas de pesca. Lo veía como una oportunidad para desconectar del estrés de los estudios y reconectar con un hombre que siempre había sido un enigma para mí. Salvador no solía invitar a nadie, lo que hacía la ocasión aún más especial. Al principio dudé en aceptar. Había escuchado demasiadas historias de pescadores que nunca regresaban, de barcos tragados por olas monstruosas. Pero el entusiasmo por una aventura real ganó al miedo, y finalmente accedí. Partimos al atardecer. El cielo estaba pintado de tonos cálidos, y el océano era un espejo tranquilo que reflejaba las primeras estrellas. Salvador estaba más callado de lo habitual, concentrado en los controles del barco. Nos dirigimos al silencio, dijo de repente, su voz ronca apenas audible sobre el murmullo del motor. Intenté bromear al respecto, pero él me miró con una seriedad que borró cualquier intento de humor. No hables más de lo necesario cuando lleguemos. Escucha, pero no respondas, me advirtió.
clavando en mí una mirada que parecía contener una mezcla de miedo y resolución. No quise preguntar más. Tal vez era una superstición de pescador, algo que los hombres del mar respetan sin cuestionar. El viaje hacia el silencio fue largo, y mientras el horizonte se desvanecía en una negrura insondable, sentí como la temperatura descendía drásticamente. El viento se había detenido por completo, y el agua, antes tan viva, parecía ahora inmóvil, como si el océano estuviera conteniendo el aliento. Miré el radar por curiosidad, pero la pantalla estaba en blanco, a pesar de que estábamos claramente rodeados por agua. Me estremecí, tratando de ignorar el creciente malestar en el estómago. Cerca de la medianoche, Salvador cortó el motor. «Estamos aquí», anunció, pero su tono no tenía nada de triunfo. Era más bien como si hubiera llegado a un lugar que temía, pero que no podía evitar visitar. El aire estaba cargado de una quietud antinatural. No había sonido de aves ni el murmullo del agua contra el casco. Solo el silencio absoluto, pesado y opresivo. Sentí como si algo invisible nos estuviera observando desde las sombras. «Empieza a preparar las redes», ordenó Salvador, aunque su voz temblaba ligeramente. Obedecí, notando cómo mis manos parecían torpes y nerviosas. Mientras trabajaba, me di cuenta de que el agua alrededor del barco no era como cualquier otra que hubiera visto antes. Era negra, pero no como la oscuridad del océano normal. Esta negrura tenía una densidad extraña, casi como si fuera tinta líquida. Mientras desplegábamos las redes, algo atrapó mi atención. A lo lejos, en la superficie del agua, había luces tenues, pequeñas y pálidas, que parpadeaban como luciérnagas en la noche. Al principio pensé que eran reflejos de las estrellas, pero pronto me di cuenta de que se movían, cambiaban de dirección, acercándose lentamente al barco. «¿Qué son esas luces?», pregunté, pero Salvador no respondió. Lo miré, y su rostro estaba tenso, su mirada fija en el agua como si esperara algo. «No las mires por mucho tiempo», fue todo lo que dijo, su voz apenas un susurro. No podía apartar la vista de las luces. Había algo hipnótico en ellas, algo que hacía que mi mente divagara en recuerdos borrosos y pensamientos extraños. Sentí una presión en la cabeza, como si estuviera sumergido en agua a gran profundidad. De repente, Salvador me sacudió del hombro, rompiendo el trance. «Te dije que no las mires», gruñó, y me di cuenta de que mi nariz estaba sangrando. El reloj marcaba la 1:00 AM, cuando las luces desaparecieron tan rápido como habían llegado. Salvador soltó un suspiro de alivio, pero yo seguía inquieto. El aire parecía más frío, y una niebla espesa comenzó a formarse alrededor del barco. Fue entonces cuando escuché el primer sonido desde que habíamos llegado al silencio. Un golpe sordo contra el casco, como si algo pesado hubiera chocado contra él. «¿Qué fue eso?», pregunté, mi voz temblando. Salvador no respondió. En cambio se acercó al borde del barco con una linterna, iluminando el agua. Lo que vimos me heló la sangre. Flotando junto al barco, había una red diferente a la nuestra, vieja y desgastada, cubierta de algas y corales. Estaba llena de algo que parecía ser huesos. Salvador retrocedió bruscamente, su rostro pálido como la luna. «No lo toques», dijo con voz ronca, pero ya era demasiado tarde. El barco se balanceó de repente, como si algo enorme hubiera golpeado la quilla desde abajo. Miré a Salvador, buscando alguna explicación, pero en sus ojos solo había miedo. Un miedo que nunca antes había visto en un hombre como él. «Esto no es natural», murmuró. «Nunca debí traerte aquí». En ese momento,
Algo se agitó en la niebla. No era una forma clara, pero parecía una figura alta y alargada que se deslizaba entre las cortinas de vapor. Y entonces lo escuché. Un sonido bajo y gutural que no pertenecía ni al viento ni al agua, sino a algo mucho más oscuro. El silencio había despertado. El golpe seco contra el casco se repitió, esta vez con más fuerza, como si algo grande y con intención estuviera investigando el barco. Salvador y yo estábamos paralizados. Mi respiración era errática y el frío parecía apoderarse de mis huesos. Salvador rompió el silencio con un movimiento rápido. Encendió el motor del barco, pero en lugar del ronco rugido habitual, solo hubo un clic, seguido de un apagón total. La embarcación quedó envuelta en un silencio aún más aterrador. «Esto no puede estar pasando», masculló Salvador, revisando los controles con manos temblorosas. El panel eléctrico no respondía. Miré alrededor y vi cómo la niebla comenzaba a envolvernos por completo, cerrándonos como un sudario blanco. Podía sentir algo acechando más allá de nuestra vista, algo que no necesitaba ser visto para ser temido. «¿Qué es esto, Salvador? ¿Qué está pasando?» Mi voz sonaba más desesperada de lo que pretendía. Él no respondió de inmediato. Finalmente, sin mirarme, murmuró: «Esto es el silencio. Los viejos lo llamaban el lugar donde el océano guarda a los que ha tomado. Nunca debí traerte aquí». Antes de que pudiera exigirle más explicaciones, algo emergió de la niebla. Al principio pensé que era otro barco, pero conforme las formas se definieron, vi que eran mástiles torcidos, retorcidos como ramas de árboles quemados. La estructura parecía un barco antiguo, pero no flotaba. Parecía suspendido justo por encima del agua, su casco podrido y cubierto de algas brillando con una fosforescencia tenue y enfermiza. Entonces lo escuché. No el sonido gutural de antes, sino algo peor. Un murmullo bajo, constante, como si cientos de voces susurraran al unísono. Las palabras eran ininteligibles, pero la intención detrás de ellas era clara. Nos estaban llamando. Sentí un peso en mi pecho, una opresión que me hacía querer saltar al agua y nadar hacia aquella aberración flotante. Luché contra el impulso, aferrándome al borde del barco. Salvador me agarró del brazo con una fuerza que no creí que tuviera. «¡No escuches! ¡No mires!», gritó, pero su voz era apenas audible sobre los susurros que aumentaban en volumen con cada segundo. Entonces, algo más se agitó en el agua, y esta vez lo vimos claramente. Una figura humanoide, pálida y desproporcionada, emergió parcialmente de la superficie. Su rostro era una amalgama de facciones que parecían haber sido estiradas y distorsionadas, y sus ojos, completamente negros, irradiaban una malevolencia palpable. La criatura no hacía más que mirarnos, pero su presencia era suficiente para congelar el aire a nuestro alrededor. Salvador soltó una maldición y corrió hacia el compartimiento donde guardaba un rifle de emergencia. Mientras lo buscaba, el barco comenzó a balancearse violentamente, como si algo lo estuviera sacudiendo desde abajo. Intenté mantenerme en pie, pero la fuerza del movimiento me lanzó contra la cubierta. Al mirar hacia la borda, vi lo que estaba causando el caos. Docenas de manos pálidas y delgadas salían del agua, aferrándose al casco del barco con dedos largos y ganchudos. Eran demasiadas, todas trabajando al unísono para arrastrarnos hacia las profundidades. Sentí que el terror me paralizaba, pero un disparo resonó, sacándome de mi estupor. Salvador había disparado contra la figura humanoide, que se desintegró en una nube negra antes de que el agua se la tragara. El alivio duró poco.
Los susurros se transformaron en gritos, un coro de agonía que parecía emanar desde todos lados. «Ayúdame a soltar las redes», ordenó Salvador, señalando las cuerdas que aún mantenían las redes en el agua. Corrí hacia ellas, pero mis manos temblorosas apenas podían aferrarlas. Mientras trabajábamos frenéticamente para soltarlas, algo más surgió de la niebla. Un rostro enorme, formado por la misma niebla, que nos observaba con ojos vacíos y una sonrisa que parecía tallada en el vacío. «¡No mires eso!», gritó Salvador, pero era imposible apartar la vista. El rostro comenzó a descender hacia el barco y con cada segundo el aire se hacía más pesado, como si la gravedad misma estuviera conspirando para aplastarnos. Salvador, en un último acto de desesperación, cortó las cuerdas de las redes con un cuchillo, dejando que se hundieran en el agua oscura. El barco dejó de balancearse, pero el rostro permanecía allí, inmóvil, observándonos. Salvador encendió una bengala y la arrojó hacia el agua, iluminando la escena con un resplandor rojizo. Fue entonces cuando lo vimos. Un remolino enorme se estaba formando justo debajo del barco y en su centro había algo indescriptible, una masa pulsante de carne y ojos que parecía retorcerse en su propia existencia. «Esto no es real, esto no puede ser real», repetía para mí mismo, mientras Salvador intentaba arrancar el motor una vez más. Esta vez, para nuestro asombro, el motor rugió con vida. Sin perder un segundo, Salvador giró el timón y aceleró, alejándonos del remolino y del rostro en la niebla. Pero las cosas no habían terminado. Mientras avanzábamos, algo más comenzó a emerger del agua, figuras humanoides, cada una más grotesca que la anterior, salían y se arrastraban sobre la superficie, como si intentaran alcanzarnos. Salvador aceleró aún más, y el barco comenzó a vibrar bajo la tensión. Miré hacia atrás y vi cómo el remolino crecía, tragándose las figuras y el barco fantasmal que habíamos visto antes. Pero la niebla seguía persiguiéndonos, cerrándose a nuestro alrededor como una jaula. «¡Nos estamos alejando! ¡Estamos saliendo!», gritó Salvador. Pero en su rostro no había esperanza, solo una resolución sombría. Miré hacia adelante y vi las primeras estrellas parpadear en el horizonte. Estábamos saliendo del silencio, o al menos eso pensé. Fue entonces cuando el rostro apareció frente a nosotros, bloqueando nuestro camino, y su sonrisa se ensanchó aún más. El rostro en la niebla parecía abarcarlo todo, como si el cielo mismo se hubiera transformado en una manifestación de aquel ser imposible. Su sonrisa, una curva grotesca de nada, crecía hasta ocupar todo el horizonte. Los motores del barco rugían con furia, pero era evidente que no estábamos avanzando. Más bien, parecía que el mundo entero se había detenido. Salvador dejó de luchar con el timón y me miró, su rostro pálido y bañado en sudor. «No hay salida», murmuró, su voz quebrándose como si el peso de la verdad hubiera roto algo dentro de él. Esto siempre toma lo que quiere». «¿Qué quiere?», le grité, aunque no esperaba una respuesta coherente. En ese momento, el rostro comenzó a desvanecerse, pero no como si se disipara, sino como si algo detrás de nosotros lo estuviera absorbiendo. Giré rápidamente, y lo que vi fue peor que cualquier pesadilla. Una masa interminable de figuras humanoides emergiendo del agua, sus cuerpos deformados y ojos vacíos brillando con una luz espectral. Cada uno llevaba algo en sus manos: restos de redes, trozos de madera, pedazos de barcos hundidos y huesos humanos. «Mira hacia adelante», gritó Salvador, tomando un cuchillo de su cinturón. Pero cuando lo hizo, no apuntó hacia las criaturas ni al agua. Lo sostuvo contra su propio pecho.
A veces, lo único que podemos ofrecer es un sacrificio. Siempre toma a uno. No, corrí hacia él, tratando de detenerlo, pero Salvador me empujó con una fuerza inesperada. Escucha, maldita sea, no es solo por mí, es por ti, por este barco, por lo que queda de nosotros. Si no lo hago, tomará a ambos, o algo peor. Mientras hablaba, las figuras en el agua se acercaban más, y el barco comenzó a hundirse, no por su propio peso, sino como si algo desde abajo lo estuviera jalando. Podía oír crujidos en el casco, las tablas cediendo, y un sonido gutural que parecía emanar desde las profundidades. Salvador levantó el cuchillo, sus ojos llenos de determinación. «Salvador, por favor», le supliqué, pero ya era tarde. Con un movimiento rápido y brutal, clavó el cuchillo en su pecho. Su cuerpo cayó al suelo de la cubierta, y el agua que antes nos rodeaba comenzó a retroceder, llevándose consigo las figuras y la niebla. El barco dejó de temblar, y por un momento, el mundo pareció recuperar su equilibrio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me arrodillé junto al cuerpo de Salvador, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Su rostro tenía una extraña serenidad, como si supiera que su sacrificio había servido para algo. Pero mientras miraba alrededor, tratando de entender, algo llamó mi atención. El horizonte estaba despejado, pero había algo más allá, una sombra oscura moviéndose bajo el agua. Era enorme, demasiado grande para ser una ballena o cualquier criatura conocida. A pesar de que el mar estaba en calma, podía sentir una presencia, algo que no había sido apaciguado del todo, algo que aún observaba. Respiré hondo y me obligué a levantarme. Encendí los motores, que milagrosamente seguían funcionando, y puse rumbo hacia la costa. Cada minuto parecía una eternidad, y no podía evitar mirar hacia atrás, esperando ver nuevamente la niebla o las figuras humanoides. Pero el mar permaneció tranquilo, como si nada hubiera pasado. Finalmente, llegué al puerto. Todo estaba oscuro, pero las luces del muelle brillaban con una calidez que casi parecía irreal. Amarré el barco y me tambaleé hacia la orilla, sintiendo cómo la gravedad y el cansancio finalmente me alcanzaban. Quería correr, gritar, encontrar a alguien y contarle todo lo que había pasado. Pero cuando miré hacia atrás, hacia el barco, sentí un nudo en el estómago. La cubierta estaba vacía. No había sangre, ni señales de lucha, ni siquiera las redes que habíamos cortado. Todo estaba en perfecto orden, como si nada hubiera pasado. Pero lo peor fue cuando miré al agua alrededor del barco. Reflejándose en la superficie tranquila, vi un rostro conocido, el de Salvador, mirándome con una expresión indescriptible. Sus labios no se movieron, pero supe lo que me estaba diciendo. Esto nunca termina. Días después intenté volver al puerto para confirmar que todo había sido real. Pero al llegar descubrí que el barco había desaparecido. Los pescadores locales me dijeron que el barco de Salvador había sido declarado perdido en el mar hacía años, junto con su capitán. Nadie me creyó cuando intenté contarles lo que había pasado. Ahora cada vez que cierro los ojos, veo ese rostro en la niebla, esa sonrisa grotesca que parecía devorar el mundo. Y cada vez que me acerco al agua, ya sea un río, un lago o el océano, siento que algo me observa desde abajo. No sé cuánto tiempo tengo antes de que vuelva a reclamarme, pero sé que es solo cuestión de tiempo. El opulento salón principal de la mansión del Alba brillaba con la luz de centenares de candelabros de cristal que colgaban del alto techo abovedado. La fiesta anual de los Martínez de la Vega, una de las familias más ricas y exclusivas del país,
Era un evento esperado por todos los que aspiraban a estar entre la élite. Políticos, artistas, magnates y estrellas de cine desfilaban por el lugar, luciendo sus trajes de diseñador y sonrisas ensayadas. En el centro de toda la atención estaba Luciana Martínez de la Vega, la hija única y heredera de la fortuna familiar. Luciana era una mujer deslumbrante, con una belleza clásica y una presencia magnética que hacía que todo el mundo quisiera estar cerca de ella. Pero aquella noche, su sonrisa parecía más forzada de lo habitual. Su prometido, Alejandro Arriaga, un famoso actor de renombre internacional, estaba ausente. Había cancelado su asistencia a última hora, alegando compromisos de trabajo en Europa. Sin embargo, los rumores en el aire sugerían algo más: una disputa entre la pareja. Entre los invitados estaba Valeria Llorente, una modelo reconocida por su ascenso meteórico y más recientemente por su cercanía con Alejandro. La prensa de sociedad no se había cansado de especular sobre el posible triángulo amoroso entre Valeria, Luciana y Alejandro. Aunque Valeria y Luciana intercambiaron sonrisas cordiales durante la velada, la tensión entre ellas era palpable. Al caer la medianoche, cuando la fiesta estaba en su punto álgido, Luciana desapareció de la vista de todos. La encontraron horas después, sentada en la orilla del lago artificial que adornaba los jardines traseros de la mansión. Miraba fijamente su reflejo en el agua, sus ojos llenos de lágrimas y sus manos apretando un collar de diamantes, el regalo que Alejandro le había dado el día en que le propuso matrimonio. ¿Qué se siente perder todo lo que amas? La voz helada de Valeria rompió el silencio. Luciana se giró bruscamente, sorprendida de encontrarla allí. Valeria llevaba un vestido negro ceñido que resaltaba su figura, y sus ojos brillaban con una mezcla de burla y triunfo. «¿Qué haces aquí?», exigió Luciana, poniéndose de pie con rapidez. «Solo quería asegurarme de que estás bien. Me imagino que debe ser difícil saber que Alejandro ya no te ama». Luciana trató de mantenerse firme, pero las palabras de Valeria la golpearon con fuerza. La discusión se intensificó rápidamente, y ambas mujeres terminaron gritando en el borde del lago, con palabras venenosas que dejaban al descubierto sus rencores más profundos. Sin embargo, lo que ninguna de las dos esperaba era la presencia de un testigo oculto. Andrés Urrutia, un periodista que había logrado infiltrarse en la fiesta con la esperanza de captar algún escándalo para su columna de chismes. Escondido tras los setos, Andrés no solo escuchó cada palabra, sino que también grabó la conversación. Pero lo que siguió después lo dejó paralizado. Mientras Luciana y Valeria discutían, una figura sombría emergió de las sombras. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Sin mediar palabra, se acercó a las mujeres con una calma inquietante. «¿Quién eres tú?», preguntó Valeria, dando un paso atrás, visiblemente alarmada. El hombre no respondió. En cambio, extendió una mano hacia Luciana, como si estuviera reclamando algo. La atmósfera se volvió opresiva, y una ráfaga de viento helado cruzó el jardín, apagando las luces cercanas. Andrés observó aterrorizado cómo Luciana parecía entrar en un trance. Sin decir una palabra, tomó la mano del hombre y comenzó a caminar hacia el lago. Valeria intentó detenerla, pero fue arrojada al suelo con una fuerza invisible. La figura y Luciana caminaron juntas hacia el agua, y cuando tocaron la superficie, ésta se abrió como si fuera una puerta líquida, tragándolos por completo. La calma regresó al instante, dejando a Valeria aturdida en el suelo
y a Andrés temblando en su escondite. Al día siguiente, los titulares hablaban del misterioso suceso en la mansión del Alba. Luciana había desaparecido sin dejar rastro, y la versión oficial hablaba de una tragedia provocada por un deslizamiento al agua durante la noche. Pero Andrés sabía la verdad, o al menos una parte de ella. Las imágenes que grabó en su cámara mostraban algo imposible: el agua formando figuras y rostros mientras se tragaba a Luciana. Sin embargo, algo más lo preocupaba. Desde aquella noche, Andrés comenzó a notar detalles extraños a su alrededor. Sombras que no correspondían a ninguna fuente de luz, susurros en lugares vacíos y una sensación constante de ser observado. Era como si algo del lago lo hubiera seguido a él también. Los días siguientes a la desaparición de Luciana estuvieron marcados por el caos mediático y las especulaciones. Valeria, aunque públicamente mostraba una postura serena, estaba aterrorizada. Nadie le creía cuando intentó explicar lo que había ocurrido aquella noche en los jardines de la mansión. Los pocos testigos que había, incluido a Andrés, preferían guardar silencio, temerosos de que contar lo que realmente vieron los convirtiera en el blanco de burlas. O algo peor. Andrés, sin embargo, estaba profundamente inquieto. Se negaba a creer que lo que vio fuera una simple alucinación causada por el cansancio o el alcohol. Revisó el video que grabó una y otra vez, analizando cada detalle. Cada vez que pausaba en el instante en que Luciana desaparecía bajo el agua, sentía una opresión en el pecho. Había algo más en ese video, algo que parecía cambiar cada vez que lo veía. Los rostros formados por el agua se volvían más definidos. Sus miradas parecían más reales, y una vez juró escuchar un grito en el fondo del audio. El periodista decidió investigar más a fondo el lago de la mansión del Alba. Empezó revisando archivos históricos y descubrió algo inquietante. Antes de que la familia Martínez de la Vega construyera la mansión, el terreno había sido un pequeño pueblo de campesinos. Según registros antiguos, hubo una serie de desapariciones inexplicables en la zona, todas relacionadas con el lago. Los lugareños creían que el agua estaba maldita, vinculada a rituales antiguos para apaciguar a una entidad que habitaba en sus profundidades. Aunque estas historias nunca fueron confirmadas oficialmente, el pueblo entero había sido desalojado y borrado del mapa poco después de que la familia adinerada adquiriera la tierra. Andrés decidió volver a la mansión con la excusa de cubrir una nota sobre la familia y su legado. Durante la visita, logró colarse nuevamente en los jardines. En la oscuridad de la noche, se acercó al lago. El agua parecía tranquila, pero había algo inquietante en su superficie. Al enfocarla con su linterna, notó pequeñas ondas que no correspondían al viento ni a ningún movimiento externo. Entonces lo vio. Una figura bajo el agua, inmóvil, con ojos que lo miraban fijamente. Era Luciana. El grito de Andrés resonó en la quietud de la noche, pero cuando los guardias acudieron a investigar, no encontraron nada. Andrés intentó mostrarles el video en su cámara, pero la pantalla estaba negra, como si el archivo hubiera sido borrado o corrompido. Los guardias lo escoltaron fuera de la propiedad, amenazándolo con cargos si volvía a entrar. Esa noche Andrés no pudo dormir. Las imágenes de Luciana bajo el agua estaban grabadas en su mente, y el miedo lo invadía cada vez que cerraba los ojos. Al amanecer, recibió una llamada inesperada. Era Valeria. Había pasado los últimos días lidiando con pesadillas y extraños sucesos en su casa. Los espejos se rompían sin motivo aparente, las luces parpadeaban y en una ocasión
Encontró sus paredes cubiertas de marcas de manos húmedas. «Está en el agua», dijo Valeria, con la voz temblorosa. «Esa cosa se la llevó, pero no la dejó ir del todo. Está atrapada allí, Andrés, y nos está buscando a nosotros». Andrés, aunque escéptico al principio, recordó lo que vio en el lago. Decidieron unir fuerzas y buscar respuestas. Se pusieron en contacto con un historiador local que había estudiado las leyendas de la región. El hombre, reacio al principio, finalmente compartió la historia detrás del lago. Hace siglos, el pueblo que habitaba la zona adoraba a una deidad conocida como la Señora de las Profundidades. Según las creencias, esta entidad otorgaba prosperidad y riquezas a cambio de sacrificios humanos. Las víctimas, elegidas entre los más bellos y puros, eran entregadas al lago durante ceremonias realizadas bajo la luna llena. Sin embargo, cuando los colonos llegaron y el pueblo fue destruido, el culto fue erradicado y las ofrendas cesaron. «La señora no olvida», advirtió el historiador, «y cuando no recibe lo que se le debe, busca reclamarlo por su cuenta». Valeria y Andrés comprendieron que lo ocurrido con Luciana estaba relacionado con esa antigua maldición. La familia Martínez de la Vega, sin saberlo, o quizás sí, había construido su imperio sobre un terreno maldito, y ahora la entidad estaba cobrando el precio atrasado. Ambos sabían que debían volver al lago, aunque el miedo los consumía. Decidieron preparar una especie de ritual improvisado con las instrucciones del historiador, que incluían la ofrenda de objetos personales de quienes habían sido tomados por la señora. Andrés llevó el collar de diamantes de Luciana, que había recuperado de los jardines aquella noche. Valeria, por su parte, ofreció una carta de Alejandro que Luciana le había confiado, un recuerdo cargado de emociones y arrepentimientos. La noche en que decidieron realizar el ritual fue inquietante. Las nubes cubrían el cielo y el viento parecía susurrar advertencias. Cuando llegaron al lago, la superficie del agua estaba inusualmente calma, como si los estuviera esperando. Con temor y determinación, comenzaron a recitar las palabras que el historiador les había dado. Al principio, nada sucedió. Pero entonces, el agua empezó a moverse, formando remolinos en el centro del lago. Una figura emergió lentamente. Era Luciana, pero su piel estaba pálida y sus ojos carecían de vida. No hablaba, pero sus movimientos parecían pedirles algo. «El precio no está pagado», resonó una voz gutural desde las profundidades. Una voz que no era humana. La tensión se hizo insoportable cuando la figura de Luciana extendió una mano hacia Andrés. Él, temblando, colocó el collar en su mano, esperando que eso apaciguara a la entidad, pero la figura no retrocedió. En cambio, el agua comenzó a subir por las piernas de Andrés, como si intentara arrastrarlo consigo. Valeria gritó, tratando de sujetarlo, pero el poder de la fuerza invisible era demasiado fuerte. El nudo llegó a un clímax aterrador, dejando a Valeria y Andrés enfrentados a una decisión imposible. ¿Sacrificar algo más valioso o aceptar que ninguno de ellos saldría vivo de allí? El agua helada se enroscaba alrededor de las piernas de Andrés con la firmeza de un predador que no iba a soltar a su presa. Valeria, desesperada, tiraba de él con todas sus fuerzas, sus manos resbalando por los brazos de su amigo empapados. Gritaba su nombre entre sollozos, pero Andrés apenas podía responder, luchando por mantenerse en tierra firme mientras el lago parecía abrirse para tragarlo entero. La figura de Luciana permanecía en el centro del lago, inmóvil, pero observándolos con ojos carentes de vida.
como un juez que esperaba el veredicto final. El collar de diamantes que Andrés había colocado en su mano comenzó a brillar tenuemente, pero la luz era débil, como si no fuera suficiente para satisfacer la voracidad de la señora. La voz gutural volvió a resonar, esta vez más intensa, como si viniera desde el núcleo mismo de la tierra. El precio no está completo. Valeria recordó las palabras del historiador. La señora toma lo que se le debe, pero lo que ofrece a cambio nunca es gratuito. Las ofrendas no eran suficientes. Ella quería más, algo más íntimo, más valioso. En ese instante una aterradora certeza la golpeó. Este no era un sacrificio material, sino espiritual. La señora buscaba algo que estuviera profundamente conectado con las emociones humanas. El arrepentimiento, la culpa, el amor. «No», gritó Valeria, su voz quebrándose. «No puedes llevártelo. Tómame a mí». Andrés levantó la vista hacia ella con horror, pero Valeria no dudó. Soltó sus manos y comenzó a caminar hacia el agua. La superficie, que había estado burbujeando de forma violenta, pareció calmarse al instante, como si estuviera aceptando su propuesta. Andrés trató de detenerla, pero la fuerza invisible que lo retenía pareció aflojarse al notar el nuevo sacrificio. «Valeria, no», murmuró Andrés, aún arrodillado en la orilla. «Tiene que terminar», respondió ella con lágrimas corriendo por su rostro. «No podemos seguir huyendo». El agua subió rápidamente por su cuerpo mientras avanzaba, hasta que le llegó al pecho. Cada paso era más difícil, pero Valeria no se detuvo. Mientras se hundía más y más, el lago comenzó a emitir un brillo azulado, iluminando las oscuras profundidades. Justo cuando el agua le alcanzó el cuello, Valeria gritó: «¡Déjanos en paz! Tómame y libera a Luciana y a todos los que has tomado». La figura de Luciana se movió por primera vez. Su mano extendida dejó caer el collar al agua, y su rostro inexpresivo mostró algo parecido a la angustia. En ese instante un sonido ensordecedor sacudió el aire, como si el lago hubiera liberado una gigantesca bocanada de aire atrapado durante siglos. El agua envolvió a Valeria por completo y se la tragó en un solo movimiento. Andrés, libre por fin de la fuerza que lo mantenía atrapado, cayó al suelo, exhausto y jadeando. Intentó levantarse y correr hacia el lago, pero algo lo detuvo. El agua se estaba retirando. El nivel del lago comenzó a descender rápidamente, dejando al descubierto el fondo lodoso y esquelético. Una hedora putrefacción llenó el aire, mientras los restos de sacrificios pasados emergían. Huesos, joyas corroídas y vestigios de cuerpos olvidados. En el centro del lago seco, Andrés vio algo que lo dejó sin aliento. Valeria estaba de pie, completamente seca, pero su rostro había cambiado. Sus ojos, antes brillantes y llenos de determinación, ahora eran oscuros y profundos, como si contuvieran las sombras de todo el lago. Caminó lentamente hacia él, sus movimientos mecánicos y carentes de humanidad. «Valeria, ¿eres tú?», preguntó Andrés con un hilo de voz. Ella no respondió. En cambio alzó una mano hacia él. En su palma Andrés vio un pequeño objeto, el collar de diamantes de Luciana, completamente intacto, pero no era un regalo ni un consuelo. Era una advertencia. Cuando Andrés intentó retroceder, Valeria abrió la boca, pero lo que salió no fue una voz humana, sino el mismo tono gutural que había resonado en el lago. «El pacto se ha cumplido. Por ahora». De repente Valeria colapsó al suelo, como si todo su cuerpo hubiera perdido fuerza. Andrés corrió hacia ella, aterrorizado. Intentó despertarla, sacudirla, pero estaba inconsciente.
Sus manos temblaban mientras comprobaba su pulso. Seguía viva, aunque débil. Decidió llevarla fuera de allí. Mientras cargaba a Valeria hacia el coche, Andrés sintió que algo los observaba desde los árboles que rodeaban la mansión. El viento, que antes había estado en calma, comenzó a soplar con furia, y Andrés tuvo que luchar para no perder el equilibrio. Finalmente, llegaron al vehículo y partieron de la mansión del Alba. Esa noche Andrés se quedó con Valeria en el hospital más cercano. Cuando ella despertó, no recordaba nada de lo ocurrido. Parecía haber olvidado incluso quién era Andrés. Su memoria estaba completamente borrada, como si el lago hubiera tomado no solo una parte de su alma, sino también su pasado. Días después, Andrés intentó regresar al lugar para investigar qué había sucedido con el lago. Pero cuando llegó, encontró algo desconcertante. El terreno estaba completamente seco, como si el lago nunca hubiera existido. La mansión también estaba abandonada, sus jardines descuidados y su fachada desmoronándose. Andrés nunca volvió a hablar de lo que sucedió esa noche. Aunque trató de seguir adelante, las pesadillas lo persiguieron durante años. En ellas, siempre veía el lago, no como un cuerpo de agua, sino como una entidad viva, esperando su regreso. Por su parte, Valeria nunca recuperó la memoria, pero desarrolló una extraña habilidad. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Luciana Martínez de la Vega, su cuerpo se tensaba y sus ojos parecían oscurecerse, como si algo en su interior reconociera ese nombre, aunque no pudiera explicarlo. Ambos sobrevivieron, pero nunca escaparon realmente. La señora había aceptado el sacrificio, pero su hambre nunca se extinguía del todo. En algún lugar bajo las ruinas de la mansión del Alba, su presencia seguía latente, esperando al próximo desafortunado que despertara su ira.